Buenos días, queridos hermanos. Un gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes a través de este medio para compartir la palabra de Dios, deseando que el Señor los esté bendiciendo en todo aspecto de su vida, tanto el material como fundamentalmente el espiritual. Quería compartir en esta mañana uno de los capítulos o versículos más conocidos dentro de la palabra de Dios, y tenían que ver con el Evangelio según San Juan, capítulo 11. El Evangelio de Juan, capítulo 11, allí podemos encontrar justamente un capítulo que atañe a la resurrección de Lázaro, el acontecimiento de los más importantes que narra este Evangelio, y dentro del mismo quería extraer algunos pensamientos para esta ocasión. Creo que todos en alguna vez hemos escuchado hablar de este capítulo, lo hemos leído tantas veces, pero quería extraer algunos pensamientos que nos edifiquen mutuamente a través de esta breve meditación. Aquí tenemos dentro de este capítulo el versículo más corto de toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Allí en el 11:35, tan conocido por todos nosotros. Pero también tenemos la declaración más contundente dada de labios del mismo Señor, ¿no es cierto?, en cuanto a la resurrección, la suya y la de todos aquellos que habrían de creer en Él, ¿no es cierto?, diciéndose justamente que Él es la resurrección y la vida. Más adelante también tenemos aspectos que tienen que ver con la fe y que tienen que ver básicamente con este milagro de resurrección que obró el Señor dentro de lo que podemos llevar en el Evangelio de Juan, señales, ¿no es cierto?, como las llama así el escritor. Pero quisiera compartir hoy un aspecto de este milagro del Señor en la resurrección de su amigo Lázaro, un milagro más grande. Y sabemos por el relato que, ni bien comienza el Evangelio, ¿no es cierto?, que nos dicen los primeros versículos, 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nos introduce justamente el evangelista en este capítulo, en todo el marco, en toda la escena que habría de transcurrir. Fácil es para nosotros leer todo el capítulo, pero ponernos en las circunstancias y en el momento histórico en el cual se estaba viviendo esto, evidentemente dista mucho de nosotros, ¿no es cierto? Pero hablaba de un milagro más grande. Y en este relato justamente, al enterarse el Señor de esto que estaba aconteciendo con la salud de su amigo, la declaración del Señor es llamativa, ¿no es cierto? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de la misma. El propósito de esto que estaba aconteciendo y que debería de acontecer en días futuros sería nada más ni nada menos que para la gloria del Hijo y la gloria del Padre. Y declara él mismo justamente que esto no era para muerte, sino que para la gloria de Dios. Y esto evidentemente contradice aquello que hubiésemos esperado nosotros, ¿no es cierto?, que al enterarse de la enfermedad de su amigo querido y de toda esta familia tan amada por el Señor, lo correcto hubiese sido salir en forma lo más rápido posible, ¿no es cierto? Pero llama la actitud también
la actitud o la reacción del Señor, ¿no es cierto? Verso 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se supone que aquellos que trajeron la noticia al Señor demoraron un día en llegar hasta donde estaba el Señor. Y un día más, y el Señor añadió 2 días, y después un día de viaje hasta Betania. Esto haría justamente estos 4 días que ya estaba muerto Lázaro. Posiblemente cuando llegó el informante con el mensaje de que estaba enfermo, quizás Lázaro ya había muerto para aquel momento. Y entonces la reacción del Señor justamente ante esta noticia, ¿no es cierto? Y que decide justamente esperar 2 días más. O sea que estos 2 días más certificarían con toda claridad la muerte de su querido amigo, ¿no es cierto? Y como bien conocemos, luego la declaración misma del Señor, ¿no es cierto?, ante sus mismos discípulos, en el verso 14, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea que, más allá de lo que entendían los discípulos, como era despertarlo o cosa parecida, el Señor se ocupa en aclarar toda duda, diciéndoles, Lázaro ha muerto, en forma categórica. Y luego nos continúa narrando el capítulo respecto de este encuentro que tienen, el viaje, el traslado, el llegar hasta aquel lugar, el encontrarse con Marta y posteriormente con María, que es un encuentro evidentemente angustiante, conmovedor y si se quiere hasta podríamos pensar en alguna nota de reproche de parte de las hermanas, ¿no es cierto?, que prácticamente con las mismas palabras, alguna muy leve modificación, las dos le dicen al Señor las mismas palabras, ¿no es cierto? Marta le dijo justamente al Señor en el verso 21, dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María justamente cuando llega al lugar donde está el Señor, en el verso 32, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Creo que más allá de un reproche o de una queja para con el Señor, aquí lo que ellas están evidenciando básicamente es una actitud de fe. Ellas estaban confiadas que si el Señor hubiese estado en el momento en el cual Lázaro estaba enfermo, Él lo había podido sanar. Y ellas confiaban justamente en esto. Por eso no lo deberíamos tomar tanto a lo mejor como un reproche para con el Señor, sino como un testimonio de fe dado justamente por estas dos hermanas. De que sí podía sanar justamente a su hermano enfermo. No había llegado a tiempo justamente para sanar a Lázaro, y el Señor había dicho que esta muerte habría de ser para la gloria, para mayor gloria del Padre y del Hijo. Si el Señor hubiese acudido a este pedido, a este envío de auxilio, de socorro que enviaron las hermanas, el Señor bien podía haberse levantado con los suyos de donde estaba y acudir prontamente y hubiese sanado a Lázaro. El Señor se tomó su tiempo, los tiempos de Dios, como solemos decir, ¿no es cierto?, completamente distintos de lo que podíamos llegar a reaccionar nosotros. Y un primer pensamiento es que Dios no quería sanar a un enfermo, sino quería resucitar a un muerto. Dios no quería sanar a un enfermo, aún a su mejor amigo, sino que quería resucitar a un muerto. Y nos podríamos preguntar, ¿en qué hay mayor gloria? Si en sanar a un enfermo o resucitar a un muerto. Las demoras de parte de Dios pueden ser la antesala para un milagro mayor. Las demoras de Dios pueden ser la antesala para un milagro mayor. Y no deberíamos olvidar nunca esto, que siempre Dios quiere lo mejor para sus hijos.
como tampoco deberíamos olvidar justamente que la espera en el Señor nunca es en vano. Esperar en el Señor y esperar los tiempos de Dios. Una mayor gloria se despliega justamente delante de todos aquellos que estaban esperando que haga algo el Señor. Y el Señor resucita a su amigo después de 4 días de estar en un sepulcro, ¿no es cierto? Y pensaba justamente en que esto llevó más gloria y honra al nombre del Señor. Y aquella voz que debe haber sonado atronadora delante de la tumba de su amigo con aquel llamado Lázaro, ven fuera, debe haber quedado latente en los corazones de todos aquellos que estaban esperando y expectantes de lo que el Señor habría de hacer. Y los tiempos de Dios. En este tiempo estamos en un tiempo tan particular, ¿no es cierto?, rodeados, si se quiere, de la muerte, consecuencia de lo que bien sabemos todos nos toca vivir, ¿no? Y hermanos han pasado a la presencia del Señor justamente como consecuencia de esta pandemia. Y otros la están sobrellevando y otros han estado enfermos y salieron airosos de este periodo de prueba. Pero tanto lo uno como lo otro no ha servido más que para llevar gloria y honra al nombre del Señor. En aquellos que pasaron a su presencia para gozar del deleite perfecto de las glorias que tiene reservada el Señor para todos aquellos que le tenemos como Salvador. Y para aquellos que todavía estamos aquí, que a lo mejor padecieron o hayan padecido la enfermedad, todavía pueden seguir glorificando el nombre del Señor por haber pasado adelante por esta prueba. El Señor delante de la tumba dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y evidentemente esa es la prueba de fe que estará quizás Dios esperando de cada uno de nosotros. Padre, gracias por habernos oído y gracias por escucharnos. Es ese paso de fe, dar gracias antes de recibir la respuesta. Dar gracias cuando no se tiene también la respuesta apropiada, o la respuesta que uno pensaba, o la respuesta que uno quería. Ser agradecido a Dios de antemano. Eso es verdaderamente depositar toda nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Cuando la respuesta que sea la respuesta divina, ser agradecidos de antemano por aquello en lo cual el Señor nos habrá de responder. La trascendencia de la resurrección de Lázaro no se quedó solamente en el capítulo 11, sino que trascendió también al capítulo 12 del Evangelio de Juan también. Y allí, en el Evangelio justamente de este mismo Juan capítulo 12, en el verso 9, en adelante dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Un milagro mayor, un mayor milagro, el de la resurrección de Lázaro, que ahora también estaba en la mira de aquellos que condenaron a muerte al mismo Señor, al Señor de la vida. No solamente enemigos de Jesús, sino también enemigos de Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Un milagro mayor es lo que desea orar el Señor en cada una de nuestras vidas y en sus intervenciones milagrosas. En este tiempo, nosotros esperamos continuar viendo milagros cada día, protegidos, guardados, sostenidos por la misericordiosa mano de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos anime a través de estas experiencias narradas en la Escritura para nuestra mutua edificación y consolación, la consolación de las Escrituras, y que solamente ellas nos pueden dar. Que el Señor nos bendiga a todos y será hasta la próxima. Bendiciones.